La semana pasada empezamos a ver la oración, bueno, no empezamos, realmente fue la continuación en la oración de Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Déjenme darles rápidamente un poco de cómo estamos yendo en esta idea de pensamiento en la carta a los Efesios. Desde el momento en que el apóstol Pablo empieza su carta, demuestra que la obra de salvación es un plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, en donde por su gracia nos tenía en su mente. Pablo usa las palabras predestinado, usa la palabra elegidos, siempre con la connotación de que el propósito de Dios en la salvación es que Él reciba la gloria, que Dios sea glorificado a final de cuentas. Y aunque hay algunos, y quizá este asunto de la predestinación y la elección no sean doctrinas muy placenteras, sin embargo son reales y son bíblicas. Pero recuerden esto, la razón de la elección, la razón de la predestinación es por causa de que nosotros necesitamos de esa gracia de Dios para ser salvos. En otras palabras, piensen en esto, no somos salvos como producto de la casualidad, sino que somos salvos como resultado de un plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, en donde no solamente Dios habría de rescatarnos y librarnos del infierno, lo cual solamente es un resultado del propósito principal, que es que Dios recibiera la gloria a través de tener un pueblo santo para Él, un pueblo que viva para Él, ser hijos de Dios. Obviamente era evidente en la vida de los efesios esa obra de Dios en ellos. Él habla de que cuando ellos creyeron en el Evangelio, cuando ellos escucharon el Evangelio de salvación, ellos llegaron a creer, fueron sellados por el Espíritu Santo. En ese momento ellos llegaron a ser hijos de Dios. Y es lo que lleva a Pablo a exclamar una oración de gratitud a Dios. En Efesios 1, a partir del versículo 15, Pablo dice: por esta causa, yo Pablo no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Al escuchar lo que Dios había hecho en la vida de estos creyentes, los efesios, él dice, están en mis oraciones cada día, hago memoria de ustedes en mis oraciones, pero él empieza a expresar que no solamente en su oración hay una expresión de gratitud a Dios y de alabanza por lo que Dios ha hecho en los efesios, sino que también hay una petición. Y es una petición que se va a repetir en la segunda oración de Pablo cuando lleguemos a ella al final del capítulo 2. Su oración no es por prosperidad material. La oración de Pablo no es porque los efesios no experimentaran pruebas. La oración de Pablo no tenía que ver por sanidad física. La oración de Pablo en esencia tenía que ver con que Dios cumpliera su propósito en la vida de estos creyentes, de esas personas que habían creído. Y tenemos que entender que esto es un proceso completo, hermanos. Cuando hablamos de la obra de la salvación, hablamos de un proceso integral, donde no solamente Dios planea la salvación, donde Dios viene a nuestras vidas y nos transforma, sino que la obra que Él empieza en nosotros, Dios la completará hasta que estemos con Él. Y eso debe traer a nuestro corazón gratitud de saber esto. La obra que Dios está haciendo en mí es una obra que Dios no va a abandonar, porque Él la empezó, Él la va a terminar. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor cuando creyeron en el Señor, por la gracia del Señor, había cierto temor en sus corazones. Yo a veces lo he escuchado por parte de algunos hermanos que han entregado su vida al Señor. Ese temor de decir, bueno, pero ¿qué tal si yo le doy mi vida al Señor y fallo? ¿Qué tal si yo le entrego mi vida al Señor y me aparto después de un tiempo? Hay una realidad clara que es algo que debe traer fortaleza a su corazón y es esta. Si Dios realmente empezó en usted la obra, Dios no la va a abandonar. Nosotros sí. Fallamos, caemos, dudamos, porque somos humanos, pero Dios no abandonará la obra que Él ha empezado. Hermanos, así como la obra de salvación empezó desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios la planeó, la culminación de su salvación será después que este mundo haya pasado, después que el tiempo ya no exista, la obra que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, Dios la completará. Y eso debe traer a nuestro corazón alegría. Dios no va a abandonar la obra que Él empezó en mi corazón. Entonces, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis luchas, Dios va a terminarla. Pero está involucrado el proceso en donde yo no soy un instrumento inánime en el plan de Dios. Es decir, que Dios realiza en mí lo que quiera. Yo simplemente diríamos en México, no, flojito y cooperando. Yo solamente dejo que Dios haga. No. Hay un aspecto en donde yo estoy involucrado y es por lo que Pablo ora. Pablo dice, yo le pido a Dios que ustedes sean llenos, versículo 17, de espíritu de sabiduría y de revelación. Que Dios abra los ojos de su entendimiento, que ustedes puedan entender lo que Dios les ha dado como hijos suyos. Y hay 4 cosas por las que Pablo ora en esta oración, 4 cosas por las que Pablo pide. Primero, él pide
porque conozcamos a Dios. Ahora, nosotros conocemos a Dios si es que somos hijos de Dios. Si somos cristianos, nosotros conocemos a Dios, tenemos una relación íntima con el Señor porque el problema del pecado ha sido arreglado a través de Cristo y ahora conocemos a Dios. Pero hay un proceso en el que nosotros conocemos a Dios por haber sido salvos y un proceso en el que seguimos conociendo a Dios. De hecho, yo no sé cuánto tiempo tenga usted de cristiano, puede ser semanas, puede ser meses, a lo mejor muchos años, y usted sabe que lo que sabe hoy de Dios no es lo mismo que usted sabía ayer de Él, ¿cierto o no es cierto? Usted ha crecido en ese conocimiento, ha conocido más al Señor, conoce más de su justicia, conoce más de sus planes, y Pablo es lo que ora, dice, yo oro porque Dios les permita conocerle a Él, que ustedes crezcan en el conocimiento de Él. Y la semana pasada, dentro de este primer punto, en esta oración de Pablo, veíamos que para conocer a Dios es necesario que Dios se revele. Dios es trascendente, hermanos. Dios no es como nosotros. No ponemos poder a Dios a nuestro nivel y estudiarlo como si estudiáramos alguna cosa, algún objeto o una persona ordinaria. Dios es trascendente. Su naturaleza es diferente a la nuestra. Él es santo, pero no por ser santo y trascendente diferente a nosotros no le podemos conocer. Pero no podemos conocerle por nuestra propia sabiduría. No es de que las personas más inteligentes son los que conocen a Dios, o las personas que tienen capacidades intelectuales más grandes pueden conocer a Dios. Es necesario que Dios se revele, es necesario que Dios se dé a conocer. Y veíamos la semana pasada que en este darse a conocer, Dios se dio a conocer de forma natural y de forma sobrenatural. En la forma natural, Dios se dio a conocer a través de la naturaleza. Pablo en Romanos nos recuerda que todo lo que es de Dios, su deidad, su eterno poder, se hizo visible a través de todo lo creado. Y recuerdan ustedes que en Romanos 1 veíamos esa parte donde Pablo decía, de modo que nadie tiene excusa. Cuando usted ve el universo, usted puede saber que existe Dios y que Él es eterno y que Él es todopoderoso. Pero no solamente sabemos de la existencia de Dios porque Él se ha revelado en la naturaleza. Dios también se ha revelado en nuestras conciencias. Todo ser humano, no importa la religión que sea, no importa la cultura de donde sea, sabe que existe Dios. Sabe que hay alguien que tendrá que darle cuentas algún día. Sabe que habrá una persona delante del cual estará algún día, porque en sus conciencias, y Pablo lo decía en Romanos capítulo 2, tenemos escrita la ley de Dios. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, por cuanto Dios se ha revelado. Pero no es suficiente la revelación natural para conocer a Dios. Porque aunque Dios se ha dado a conocer a través de la creación y a través de nuestra conciencia, sin embargo, por causa de nuestro pecado, nosotros distorsionamos esa imagen de Dios. Lo que Pablo menciona en Romanos 1, que vimos hace 8 días, fue precisamente esto, que aunque la gente vio en la creación que existe un Dios, no le dieron gloria, ni le dieron gracias. Sino que en lugar de alabar a aquel que es bendito por los siglos, empezaron a adorar imágenes, empezaron a adorar a otras cosas que no eran Dios, y las tomaron las criaturas en lugar de darle gloria al Creador. Entonces, aunque hay una revelación de Dios natural, y sabemos que Dios existe, sabemos que Dios está ahí, sin embargo esa revelación natural no es suficiente para conocer quién es Dios. Es por eso que Dios tuvo que darse a conocer a través de la revelación sobrenatural. Y esto lo encontramos en dos formas. Su palabra. Hace 8 días mencionábamos este libro que fue escrito por más de 40 autores en un proceso de más de 1500 años, 66 libros, expresando el propósito de Dios para la humanidad. Dios se dio a conocer a través de su palabra y todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios está aquí. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que venir a su palabra y pedirle que le permita ver quién es Dios. Pero no solamente Dios se dio a conocer de forma sobrenatural a través de las Escrituras, sino que también Dios se dio a conocer a través de su Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo ha dado a conocer al Padre. A través de Cristo conocemos a Dios. Y solamente a través de Él es que nosotros podemos llegar a conocerle. Hermanos, la realidad es que la ignorancia de Dios es la que lleva a una vida alejada de Dios. Y es lo que vemos al finalizar la semana pasada en Romanos 1. El hecho de que conozcan a Dios, el hecho de que sepan que Dios existe, lleva al corazón a poder ver quién es este Dios. Pero cuando uno sabe quién es Dios y decide no darle gloria, entonces el corazón
en lugar de honrar a Dios, busca vivir alejado de Él. La indisposición de conocer a Dios, hermanos, como el creador, el sustentador, el gobernador, el Señor, el juez de todo, es lo que lleva a una persona a vivir alejada de Dios. Por eso es que Pablo ora eso. Ustedes ven en Efesios capítulo 1 conmigo, esa es la primera petición que vimos la semana pasada. Pablo dice, yo oro, versículo 17 de Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera cosa, conocer a Dios. Segunda cosa, ¿qué es lo que pide Pablo? Él pide que podamos conocer el llamado de Dios. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado, hermanos. A veces nosotros vemos la salvación como que nosotros fuimos. Y sí, en cierta forma, yo fui el que creí, yo fui el que clamé, yo fui el que llamé, yo fui el que toqué, yo fui el que le pedía al Señor que viniera a mi corazón. Sin embargo, al crecer en la vida cristiana nos damos cuenta que realmente no fui yo el que creí, no fui yo el que inició la obra de salvación, sino que fue un resultado de la obra de Dios en mí. Hermanos, si amamos a Dios, ¿por qué es? Porque Él nos amó primero. Entonces, y Pablo lo menciona en otro pasaje, no es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Dios nos conoció a nosotros primero. Hermanos, cuando llegamos a creer, realmente esa fue una evidencia del llamado de Dios a nuestras vidas. Dios ya estaba trabajando en nuestros corazones. Dios ya estaba hablando. Él nos ha llamado por su gracia. Y Pablo dice, yo anhelo que ustedes puedan entender que en ese llamado hay una esperanza. El hecho de ser cristiano tiene una esperanza. Y una esperanza que es firme y que es sólida. El llamado de Dios, como ya lo vimos en otro de los sermones de Efesios, el llamado de Dios es algo que viene a nosotros por gracia del Señor. Dios nos ha llamado por su gracia, según Gálatas 1:15, Pablo dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. También la Escritura enseña que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9 dice de la siguiente manera, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué nos salvó Dios? Para anunciar las virtudes de Dios, que nos llamó a salir de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de ahí. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa salir fuera o ser llamados a salir fuera. La palabra llamar en griego es la palabra klesis. Entonces vemos una similitud ahí. Eclesia, llamados a salir, y klesis, que significa llamado. Hemos sido llamados a salir, hemos sido llamados de una situación, en este caso de las tinieblas, a la luz de Dios. Hemos sido llamados y hay una esperanza en ese llamado. En 2 de Timoteo 1:9, la Escritura dice de la siguiente manera, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Escuchen esto. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es como si fuera un resumen de lo que Pablo ha venido diciendo en el capítulo 1 de Efesios. Dios nos llamó no por nuestras obras, sino de acuerdo a su propósito que fue en Cristo Jesús antes de los tiempos. Es lo que Pablo ya ha dicho en Efesios 1. En Efesios 1 Pablo dice, fuimos salvados porque Dios diseñó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Él decidió adoptarnos como sus hijos a través de Cristo. Él es el que nos llama. Entonces tenemos un privilegio. Hemos sido llamados por Dios para ser parte de su familia. Hemos sido sacados de la situación de condenación donde estábamos y Dios nos ha puesto en este lugar de honor en donde podemos honrarle y glorificarle porque Dios por su gracia nos llamó. Dios por su gracia nos sacó de la condenación donde nosotros estábamos. Y eso trae esperanza. Pablo por eso dice en Efesios, hermanos, yo pido que Dios abra sus ojos para que vean cuál es la esperanza de este llamado. Hermanos, el llamado de Dios tiene esperanza. Y habla de una seguridad plena. No es un espero, como a veces usamos esa palabra espero, como una posibilidad. Espero que sí, vas a ir a tal lugar, espero que sí.
¿Qué denota esa idea de esperar? Puede que sí, puede que no. Las promesas de Dios y la esperanza a la que hemos sido llamados no es un espero, no es un tal vez. Como si Dios nos hubiera llamado y dijera: Daniel, yo quiero que tú seas de mi familia, he dado a mi hijo por ti, te saco de ahí y pues espero algún día terminar la obra. Espero que algún día lo que estoy empezando en ti se culmine, como si fuera a la mejor. No, la esperanza de la que habla la Escritura es una esperanza firme. De hecho, en Hebreos 6:19, el escritor le llama a la esperanza el ancla de la fe. El ancla de la fe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un ancla? Nos podemos ver un barco gigantesco sobre el agua y no podemos ver que este barco está prácticamente en la misma área por causa de que este barco está anclado. Ahora sí, puede venir una tempestad y este barco se mueve, se mece, pero al final de cuentas no se va. ¿Por qué cosa? Porque hay un ancla que lo mantiene firme. Cuando usamos esa ilustración de Hebreos 6:19, hablando de la vida cristiana, podemos darnos cuenta de esto. ¿Qué es lo que sostiene la fe? A veces cuando hablamos de fe, hablamos de que la fe no ve. Y realmente la Biblia dice así. La Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Pero a veces la idea de fe, en ese contexto de que la fe no se ve, o la fe se basa en algo que no se ve, la idea es como si la fe no tuviera sustancia. Sin embargo, la fe tiene sustancia. Si no tuviera una sustancia, si no tuviera algo palpable, algo real a lo cual aferrarse, la fe sería vana. ¿Dónde está puesta nuestra fe? En Dios. Y sabemos que Dios, aunque no le podemos ver, Él existe y es real. Y la Biblia enseña que todos aquellos que han depositado su confianza en Él jamás serán defraudados. ¿Es lo que dice la Escritura? Todo aquel que en Él creyere, dice Romanos capítulo 10, no será abandonado o decepcionado. Ahora, no podemos ver a Dios, no puedes traer a alguien a tu templo y decir: mi Dios está aquí, no lo podemos ver, pero lo que te mantiene firme, ¿qué es? Esa ancla puesta en algo real. Recuerden ustedes, por ejemplo, los salmos hablan de Dios como nuestra roca firme, ¿ok? Varios salmos hablan de Dios como nuestra roca firme, sólida, estable, en quien podemos estar. ¿Por qué será entonces que cuando el creyente tiene que tratar, tiene que enfrentar situaciones difíciles? ¿Por qué ante situaciones en donde el mundo desespera, en situaciones donde el mundo simplemente se viene hacia abajo, por qué el creyente puede permanecer firme? Porque hay un ancla que le mantiene estable. No porque sea perfecto, no porque el creyente viva la vida y diga: para mí no hay problema, todo es bonito, la vida es rosa. El creyente lucha con ello. Cuando hay situaciones difíciles, el creyente lucha con las circunstancias, pero lo que le mantiene firme es que tiene una esperanza. Dios le ha dado una esperanza y sabe que Dios no lo va a defraudar, sabe que Dios no lo va a abandonar. Y Pablo dice en su oración: no solamente oro que ustedes conozcan a Dios, sino que entiendan cuál es esa esperanza a la que Dios les ha llamado. Hermanos, si no tuviéramos esa esperanza, estaríamos en plena condenación, viviríamos la vida simplemente a la deriva, el contraste del ancla. Un barco a la deriva, simplemente dejándose llevar por las circunstancias de este mundo, por las ideas de este mundo, pero la fe firme que tenemos en esta esperanza en Cristo Jesús es lo que nos permite seguir. Para muestra un botón. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Este hombre que bajo el testimonio de Dios fue declarado como un hombre justo, un hombre diferente a cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Dios permite aflicciones a su vida. No solamente aflicciones que tenían que ver con sus seres queridos, no solamente aflicciones que tenían que ver con sus posesiones materiales, hermanos. Este hombre se quedó sin hijos y en el mismo día se quedó pobre, se quedó sin nada, solo. Bueno, sí pueden contar a la mujer, ¿verdad? Pero saben ustedes que la mujer de Job hasta ella le dijo: si esto es lo que te hace el Dios en el que confías, maldícelo y muérete. Job fue tocado en su cuerpo. Había perdido su riqueza, había perdido su dignidad, había perdido su salud. Y tú puedes ver a Job sentado sobre ceniza, diciendo estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué podía decir eso? ¿Por qué en el capítulo 13 de Job él puede decir: aunque Dios mismo me mate, en él esperaré? ¿Por qué en el capítulo 19 Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aunque después deshecha esta mi piel, yo veré a Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantenía a Job firme en medio de las circunstancias? Una esperanza. La esperanza de que su Dios no se equivoca. La esperanza de que su Dios no falla. Eso es a lo que se refiere Pablo. Hermanos, ¿y cuánto necesitamos en esta vida
entender la esperanza que es parte de nuestro llamado. Cuando a alguno se le ha presentado el evangelio y se le dice, si tú te haces cristiano, todo va a ser bonito. Si tú te haces cristiano, no va a haber problemas, no va a haber tribulación. Le están engañando, le están vendiendo una mercancía barata, porque el evangelio trae aflicción. El Señor Jesucristo prometió aflicción. En este mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es la razón por la cual tú puedes confiar? Yo he vencido al mundo. La esperanza que viene como parte del llamado de Dios, hermanos, es algo que necesitamos conocer. Y es por lo que Pablo está orando. ¿Qué más nos puede sostener en este mundo? Cuando todo aquello en lo que tú confías se va. Quizá confías en tu riqueza, confías en tu salud, confías en tus amistades. ¿Qué pasa cuando todo eso te falla, cuando todo eso te defrauda? ¿En quién te sostienes? En Dios. Pero tienes que crecer en ello, ¿no es cierto? Tienes que aprenderlo. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú entregas tu vida en la vida cristiana, no conoces mucho de esa esperanza. Y luchas y tienes este conflicto en tu corazón respecto a, bueno, ¿de qué se trata la vida cristiana? Por eso Pablo ora de esta manera. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios diseñó la salvación en la cual nosotros somos parte de ella por la gracia de Dios. Pero es necesario que ahora como creyentes nosotros vayamos conociendo esas cosas, esas herramientas que nos van a ayudar a vivir para la gloria de Dios. Obviamente Dios va a terminar lo que Él se ha propuesto, es asunto de Dios, Dios lo va a perfeccionar y gracias a Dios por ello, no nos va a abandonar. Pero es importante que estas características estén en tu vida. Primero, conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios más. Tu oración como creyente debe ser, en lugar de estar orando porque Dios te dé más dinero, en lugar de estar orando porque Dios te dé más salud. Sí, es importante eso, que Dios te dé un trabajo es importante, pero sobre todo eso tiene que estar, Señor, yo quiero conocerte más. O como en esta segunda petición, Señor, permíteme ver la esperanza a la que yo he sido llamado. Antes vivíamos sin esperanza, porque no teníamos a Cristo. En Efesios 2:12, Pablo dice de esta manera, que en aquel tiempo, obviamente habla del tiempo en que no éramos creyentes, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, y escuchen esto, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de esos tiempos? Cuando vivían lejos de Dios, cuando no había esperanza ni fortaleza, cuando tu confianza estaba en los que te rodeaban y tu confianza estaba quizá en las posesiones de este mundo y vivías sin esperanza porque no tenías a Dios en el mundo. Antes era así, sin embargo ahora, como Pablo dijera, tenemos una esperanza viva. Esa esperanza es la que debe moldear nuestra vida. Esa esperanza es la que debe llevarnos a vivir para Él. Juan nos dice en primera de Juan 3:3 que todo el que tiene esta esperanza, y habla de la venida de Cristo, todo aquel que tiene la esperanza de la venida de Cristo, dice, Él se purifica a sí mismo. Es decir, el hecho de que algún día veremos a Cristo y que seremos como Él, debe motivarnos a ser como Cristo hoy. ¿Tienes la esperanza de que algún día estarás en la gloria con el Señor? ¿Tienes la esperanza de que algún día Cristo vendrá por ti? ¿Tienes la esperanza de que algún día estarás en la gloria con Él? ¿Es seguro o es un espero? Esa esperanza debe afectar tu vivir hoy. Si tú tienes esa esperanza de que estarás en su gloria, de que la obra que Dios está haciendo en ti es real, esa esperanza en el futuro afecta tu vivir hoy. Por eso Pablo dice, yo oro porque ustedes puedan saber la esperanza a la que han sido llamados. Tercer cosa, no solamente pide que ellos puedan conocer a Dios, no solamente pide que ellos puedan entender la esperanza a la que han sido llamados, sino el versículo 18, otra vez de Efesios 1:18 dice, y que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A esta mucha gente le gusta. Ahí dice la Biblia que somos ricos. De hecho, ya había mencionado Pablo en el capítulo 1, antes, cuando estaba haciendo esta descripción, de que nosotros hemos sido hechos herederos de acuerdo a las riquezas de la gloria de Dios. Y a la gente le gusta, mucha gente le gusta esta parte. Somos ricos en Cristo. Pero tristemente no entienden lo que la riqueza verdadera es. Porque la riqueza verdadera no es la que llena tu bolsillo, sino la riqueza verdadera es la que tiene que ver con las cosas que honran a Dios, con las cuales Él nos ha colmado. ¿Qué son estas riquezas? ¿Qué son en realidad? ¿Qué quisiéramos que fueran las riquezas de Dios? Bueno, Pablo ya mencionó que tenemos una herencia en Cristo. ¿Ustedes se acuerdan? Y para tener una herencia, ¿qué necesitamos ser? Hijos. Entonces, Dios nos ha hecho hijos, somos herederos en Cristo y tenemos al Espíritu Santo en nosotros como la garantía de esta herencia. Es lo que dice en el versículo 14, ¿no es cierto?
que aquellos que hemos creído en el Evangelio, Dios nos dio a su Santo Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. Entonces entiendan esto. Como hijos de Dios, no solamente hay una relación entre Dios y yo, ahora Él es mi Padre, soy su hijo por causa de la obra de Cristo, sino que ahora como hijo de Dios también soy heredero de las riquezas de Dios. Y luego usted empieza a pensar, sí, en el cielo hay calles de oro y hay diamantes tirados ahí. Pues yo solamente le digo esto, si las calles en el cielo son de oro, ¿qué quiere decir? Que el oro allá no sirve. ¿De qué se hacen las calles? De cosas que no sirven, o sea, cosas que no usas para cambiar. Tú no cortas un pedazo del pavimento y lo llevas a una tienda y dices, te vendo este pedazo de Yuri Drive, ¿verdad? No vale. Cuando pensamos en las riquezas de Dios y luego empezamos a pensar en asuntos materiales, decimos, no, es que en el cielo las cosas son de oro y por eso hablamos de riqueza material. Hermano, la herencia que tenemos en Cristo es mucho más grande que las cosas perecederas, las cosas de este mundo. Hermanos, cuando Pablo habla de las riquezas que tenemos en Dios, que podamos entender la herencia a la que hemos ahora accedido como creyentes, se refiere a las bendiciones que pertenecen a la salvación. Tanto aquellas bendiciones que tenemos hoy, piensen nada más, ser hijo de Dios, tener su Santo Espíritu en mí, tengo la palabra de Dios. ¿Puedo pedir más? Tú puedes no tener nada en este mundo. Puede ser que tú estés en una situación material difícil, pero si tienes a Dios, si Él está en tu corazón, si tú tienes a su Espíritu en ti, ¿qué más necesitas? Pero puedes tener todo en este mundo. Y el Señor Jesucristo lo dijo. ¿De qué sirve que tengas todo el mundo si pierdes tu alma? ¿Qué es lo más importante? No es lo que este mundo te dice que son riquezas, son las bendiciones que pertenecen a la salvación, lo que tú tienes hoy. Pero también se refiere a las riquezas que nos esperan en la consumación de los tiempos. Pero estas riquezas, hermanos, están en Cristo. Solamente podemos echar mano de esas riquezas si nosotros somos alumbrados de nuestros ojos espirituales y podemos ver las riquezas que están en Dios por causa de Cristo Jesús. Entonces, al igual que Pablo dice, yo oro porque ustedes conozcan más a Dios, dice Pablo, yo oro porque ustedes puedan ver la esperanza que tienen. Pablo dice, yo oro también para que puedan ver las cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición, esas riquezas que nos llevan a vivir para el Señor. Y la última petición en el versículo 19, dice Pablo, y oro para que sepan, versículo 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, ¿será importante esta información que Pablo nos da? Ok, no solamente oro porque conozcan a Dios, no solamente oro porque sepan la esperanza que tienen, no solamente oro para que entiendan las riquezas, sino que oro para que ustedes sepan el poder de Dios que está a nuestra disposición. ¿Qué poder es ese? Es el mismo poder que resucitó a Cristo, ¿de dónde? De los muertos. Hermanos, ¿cuánto poder se necesita para levantar a alguien de los muertos? Tiene que ser no solamente el poder en sí de dar vida, sino la autoridad de crear. Y Pablo no está diciendo esto como un aspecto místico. Sí, cuando Dios resucitó a Cristo, está diciendo el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que tú y yo necesitamos el día de hoy para vivir para Dios. Y dice Pablo, yo oro para que ustedes entiendan ese poder. Ahora, noten que Pablo realmente quiere que entendamos lo profundo de su petición. Notemos la estructura de esta frase y la vamos a ver aquí enfrente, en las pantallas. Pablo dice que conozcamos la supereminente grandeza de su poder, griego dunamis, para con nosotros los que creemos según la operación, griego energeia, del poder, el griego kratos, de su fuerza, ischus. Dunamis significa poder, como un dínamo o como la dinamita. Energeia habla de operación o trabajo, como en energía. Kratos obviamente habla de poder, como en una persona poderosa. Ischus, fuerza. ¿Por qué Pablo tiene que estar enfatizando todo esto? Y aparte usa el superlativo. La supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué no simplemente Pablo dice, yo quiero que conozcan el poder de Dios, que resucitó a Cristo?
¿Por qué Pablo tuvo que hacer uso de todos estos superlativos y todas esas palabras en griego que denotan potencia, que denotan autoridad? Porque Pablo no solamente quiere que entendamos quién es Cristo, porque este poder y esa autoridad está en Cristo. Dios levantó a Cristo con este poder, con esta autoridad, y pueden ver el versículo 21, con ese poder resucitó, sentó a Cristo sobre todo principado y autoridad, y sometió todas las cosas bajo sus pies, sino que está diciendo Pablo, ese mismo poder es el que está a tu disposición. Por eso Pablo quiere que entendamos que es supereminente, que es grande, que es dunamis, que es energía, que es kratos, que es iskos. Quiere que entendamos que ese poder está en nosotros y obra en nuestra salvación. Ahora usted podría preguntarse, bueno, ¿y para qué necesitamos ese poder? ¿Por qué necesitamos esa clase de poder? Por la naturaleza, hermanos. Por naturaleza somos débiles. Fallamos, dudamos, flaqueamos. La vida cristiana no se puede vivir simplemente con la sabiduría o el poder humano. Dios necesita darnos el poder para vivir la vida que Él espera de nosotros. Entonces no está en nosotros vivirla. No es de que Dios nos salva, Dios nos rescata, nos hace sus hijos y luego nos dice, ok, Daniel, ya eres mi hijo, ahora camina como hijo mío. No, yo tengo que depender de su poder, yo necesito de su poder. Y ese poder no es un poder mínimo, sino que es el poder que levantó a Cristo de los muertos, es el poder que sentó a Cristo a la diestra de Dios, es el mismo poder que pone a Cristo sobre todo principado y autoridad, y es el mismo poder que usted y yo necesitamos para vivir para Dios. Ahora noten que no está diciendo Pablo, es un poder para salirte con la tuya. Tienes poder en el Señor para que tú hagas las cosas que quieres como alguien caprichoso. No, es el poder, ese poder está a nuestra disposición para vivir la vida de Dios. Pero también la necesitamos por los enemigos que tenemos. ¿Cuáles son los 3 enemigos del creyente? El mundo, la carne y Satanás. ¿Tú tienes poder sobre ello? No, tú necesitas poder de Dios para vencer la carne. Necesitas el poder de Dios para vencer al mundo. Necesitas el poder de Dios para vencer a esas huestes de maldad, como Pablo lo va a decir en el capítulo 6, cuando hable de la armadura de Dios. Que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados. Tú no puedes ganar por ti mismo. Necesitamos el poder de Dios para ganar a estos enemigos. Necesitamos de su poder. Este poder se manifestó a Cristo y en Cristo cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos. En el Antiguo Testamento el poder de Dios se manifestaba a través de su creación. Y cuando se predicaba acerca de Israel, se hablaba del Dios que había abierto el mar. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo es que los pueblos cananeos escuchaban de este Dios poderoso? ¿Y cuál era la razón que ellos escuchaban? Fue el Dios que castigó a los egipcios. Y fue el Dios que abrió el mar. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se describe el poder de Dios? El poder de Dios es poder. No solamente que abre mares, no solamente que derrota ejércitos, no solamente es el poder que crea, es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Pero ese mismo poder obró al sentar a Cristo a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Es el mismo poder que obró al poner a Cristo por encima de toda autoridad en todas las edades. De hecho, la frase del versículo 21, sobre todo, si ustedes ven conmigo, dice sobre todo principado, en el griego realmente significa muy por encima de. Jesucristo está muy por encima de todo principado y autoridad. Obró en Cristo al poner todas las cosas bajo sus pies. Obró al poner a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Cómo podemos tener ese poder? Ese poder lo tenemos al ser hijos de Dios. Ese poder viene a nosotros cuando nosotros somos llenos por el Espíritu Santo. Pero también ese poder está a nuestra disposición cuando oramos como Pablo ora. Señor, permíteme ver tu poder. Sin embargo, no es un poder para hacer lo que tú quieras. Es el poder para vivir y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No es un poder para ser caprichosos. Es un poder para ser obedientes. Porque este asunto del poder le gusta a muchos grupos cristianos. Tenemos poder del Señor. Pero nada tiene que ver con honrar a Dios. Piensa que es un poder que está a nuestra disposición para salirnos con la nuestra. Cuando realmente es el poder para poder vivir para el Señor. ¿Para quién es ese poder? Pablo dice en el versículo 19, que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
los que creemos, los que somos hijos de Dios, los que tenemos fe. Hermanos, por la gracia de Dios hemos recibido estas bendiciones, que tenemos que echar mano de ellas. Es por la fe que podemos hacer uso de ellas. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, pero es también por la misma fe que nosotros vivimos para el Señor. ¿Cómo podemos ver ese poder de Dios manifestándose en la vida de sus hijos? Al ver vidas transformadas, sacadas de la condenación y ahora viviendo como instrumentos para la gloria de Dios. Esta oración de Pablo, en otras palabras, debe motivarnos a nosotros a entender que ese debe ser nuestra prioridad. Dios, no solamente tú planeaste la salvación, no solamente tú me has hecho tu hijo, sino que tú has prometido terminarlo. Y que oremos de esta forma. Quiero conocerte más. Ayúdame a ver la esperanza que hay en tu llamado. Ayúdame a considerar las riquezas de tu gracia. Y ayúdame a ver el poder, no solamente que resucitó a Cristo de los muertos, sino ese poder que tú tienes a mi disposición para que yo pueda vivir para tu gloria. No hay excusa. ¿Pero de quién viene? De Dios. Tenemos que clamar. Tenemos que pedirle a Él que nos ayude a vivir para su gloria. Y la Escritura enseña, otra vez haciendo alusión a este pasaje, que todo aquel que clama, todo aquel que busca, todo aquel que toca, si usted va a Dios y le dice: Señor, yo quiero que tú me permitas conocerte más. Quiero conocer la esperanza que tú me has dado. Quiero poder ver esas riquezas y saber el poder que actúa en mí para vivir para ti. Tenga la seguridad que es una oración que Dios va a contestar. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ver a la luz de este pasaje el corazón de Pablo. Su deseo siempre era ver que tu pueblo creciera y caminara en ti. A veces nosotros nos enredamos tanto en las cosas de este mundo, Señor, nos confundimos con las cosas que queremos ver, que no entendemos todo lo que tú nos has dado como hijos tuyos. Sin embargo, esta era la oración de Pablo, que los que habían creído, que aquellos en los cuales tú estabas obrando, pudieran conocerte y conocer la esperanza que hay en el llamamiento, conocer las riquezas de tu gloria y poder conocer el poder que levantó a Cristo de los muertos, que es el mismo poder que actúa en nosotros para vivir para tu gloria. Queremos vivir para ti y ya no queremos poner miles de excusas para no hacerlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.